ustedes saben que los oradores que participan en esta cátedra lo hacen, por supuesto, desde su profesionalismo y su amor por acompañarlos ad honorem, y vienen trabajando ya hace tiempo para prepararse a este espacio, así que desde ya muy agradecidas con Fermín por este espacio. Lo que acordamos con Alejandro, para el día de hoy voy a compartir brevemente la actividad que vamos a estar realizando luego de la exposición de nuestro orador, porque por supuesto está vinculada. A ver si estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve allí mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, antes de presentarlo a Fermín con todas las luces como corresponde, voy a ir rápidamente sobre la actividad que vamos a hacer en la segunda parte de la clase para que podamos capitalizarla al máximo todos. ¿De qué se trata esta actividad? Esta es una actividad que está orientada a que ustedes puedan hacer un trabajo grupal por equipos de manera colaborativa. Es decir, que cada equipo va a trabajar una parte del trabajo y luego van a hacer su posterior presentación. ¿Cómo lo vamos a articular? Primero, ¿en qué consiste esta dinámica? El título es Desafíos y oportunidades para el ámbito laboral en la era digital. Y como objetivo, tiene como propósito que ustedes como maestrandos puedan comprender los desafíos y las oportunidades que surgen en el ámbito laboral debido a las transformaciones tecnológicas, las nuevas formas de trabajo y la relevancia de temas relevantes como la sostenibilidad, la diversidad, la innovación y el humanismo. Buscando que esto sea una posibilidad para que ustedes puedan integrar teoría y práctica, fomentando la reflexión estratégica desde el coaching. ¿Cuál es la consigna general? Los vamos a invitar a que imaginen en estos equipos que van a estar conformando que van a participar de un congreso internacional de coaches donde se va a discutir sobre estos desafíos, ¿no?, de la disciplina para apoyar a las personas a desarrollarse y a lograr sus objetivos en esta era digital. Y para eso los vamos a invitar a que vayan pensando cómo esta actividad debería evolucionar, ¿no? La actividad desde el proceso de coaching, ¿no? El coaching organizacional, el cambio organizacional, qué cosas deberían ser tenidas en cuenta para seguir construyendo valor desde nuestro rol de coaches. Hasta aquí la consigna general, ¿sí? Lo que vamos a trabajar luego en estos equipos que ustedes ya trajeron conformados, en función a los números que ustedes también se asignaron por equipo, son distintas consignas que se van a complementar. Entonces, por ejemplo, el equipo número 1 va a tener como consigna resumir y presentar cómo las transformaciones tecnológicas y las nuevas formas de trabajo están impactando en el mundo laboral. La idea es que puedan incluir oportunidades y riesgos, así como cambios en las competencias requeridas. Esto que estoy mostrando, que está en blanco, es porque les vamos a dar 2 slides para que puedan completar, ya sea con imágenes, con bullet points, con lo que a ustedes les resuene, ¿sí? Porque vamos a tener tiempos limitados. Les vamos a estar dando seguramente 25 minutos para trabajar sobre estas consignas a cada equipo, y luego van a tener aproximadamente 35 minutos de exposición entre todos, ¿no? Todos juntos. Por lo tanto, van a tener más o menos 5 minutitos cada uno, cada equipo, ¿sí? Entonces, esta es la consigna del equipo 1 con sus 2 slides. El equipo 2 va a tener que identificar los principales desafíos que enfrentan las empresas y sus colaboradores en este entorno. Algunas ideas para que consideren: gestión del cambio, reskilling, equilibrio vida-trabajo, diversidad, sostenibilidad, etc. Bueno, no voy a ir por todas las consignas porque esto se los voy a compartir en este momento para que no se preocupen, ven que están todas las consignas individualizadas con sus respectivas slides debajo, ¿sí? No sé si hay algo más que me haya faltado compartir, Ale. No, creo que está bien y después lo volvemos a repasar, como decía Perfecto, lo vamos a volver a repasar para Lizy, así quienes que se está sumaron bien. más tarde, pero nos pareció interesante porque estamos compartiendo esto ahora, antes de la presentación de Fermín, porque nos parece interesante que puedan tomar como guía también en esta ocasión la presentación que nos va a regalar hoy Fermín Márquez, y por supuesto nutrirse de todo lo que hemos visto en la cátedra y lo que ustedes están trabajando en otras asignaturas para rápidamente poder llevarlo a 2 slides. Esto tiene que ver con qué es lo que hoy tengo a mano en mi mente, cognitivamente, para poder compartir en este espacio de un congreso que estamos creando con ustedes de coaches, ¿sí?
Va a haber temas que queden fuera, por supuesto, ¿sí? Esto es, si tuviera que hablar sobre esta temática, esta consigna puntual, ¿qué 5 o 6 temas o imágenes o lo que ustedes resuenen les gustaría compartir, que les parece lo más relevante y lo que tenga hoy disponible el equipo, ¿sí? Porque esto también me ayuda a mí, a mí misma, a ponerme a reflexionar sobre lo que aún me falta, o lo que quiero profundizar, o lo que me parece más interesante para ampliar, etcétera, ¿sí? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Estamos bien? Estamos Bueno, los bien, veo con parece. caras de cansados. ¿Estamos bien? ¿Estamos con energía? Esto es a mero entrenamiento porque esto es lo que va a pasar en las organizaciones, ¿no? Y seguramente les pasa que es, bueno, para mañana necesito que hagas esta presentación sobre estos temas. Nos pareció interesante que pueda hacer algo colaborativo porque cada uno va a hacer foco en distintos temas y luego lo va a poder compartir en equipo. Y por qué no, esto los pueden llevar ustedes a sus propias organizaciones o a las organizaciones con las que están trabajando en sus tesis, si les hace sentido, ¿no? Bueno, si no hay consultas, esto lo vamos a hacer entonces en la segunda parte de la clase después del break. Primero nos va a agasajar Fermín Márquez con su presentación y para eso le voy a ceder la palabra a Alejandro para que haga la presentación de nuestro orador del día de hoy. Voy a compartir simplemente para que tengan su nombre y luego vamos a dejarlo ya Para en manos escucharlo. dejarlos en manos de Fermín. Sí, adelante, Ale. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Espero que bien. A ver, tenemos ganas de hacer este trabajo colaborativo, como decía Lizzy, y es más, si tenemos tiempo hasta el fin, a lo último, hacer alguna especie de debate, brainstorming, conclusiones generales, pero vamos a ver si nos da el tiempo. Pero vamos a Fermín. Yo tengo el orgullo de compartir, de presentarles a ustedes a Fermín, una persona que conozco hace muchísimos años, un profesional con muchísima experiencia, que personalmente valoro, respeto y aprecio mucho, por eso estoy muy contento que él esté hoy acá con nosotros. Y además no solo viene en carácter de orador, sino que con muy buena predisposición se ofreció a quedarse con nosotros toda la hora. Por eso va a ser parte también de quien escuche un poco las conclusiones a las que ustedes lleguen. Con lo cual, Fermín, muchísimas gracias por tu generosidad y por acompañarnos en esta clase completa, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Fermín? Fermín es un ejecutivo con amplia experiencia en consultoría, tecnología y transformación de negocios. Se desempeñó en cargos ejecutivos en compañías de la talla de KPMG, PricewaterhouseCoopers Consultant, IBM Consulting, Zurich Seguros, que trabaja actualmente, somos colegas. Fermín actualmente es el director de Latinoamérica para operaciones y actualmente está enfocado en procesos de cambio de la mano de la tecnología, de las tecnologías emergentes, de formación es contador público de la UBA, con formación de posgrados en inteligencia artificial, sostenibilidad y eficiencia operacional, y fue profesor de la universidad, de diferentes universidades en carreras de administración, por ejemplo, la Universidad de Belgrano, de la Marina Mercante y de la UCES. Así que, como les decía, tengo un gran aprecio por Fermín y estoy muy contento que nos acompañe hoy acá. Así que, Fermín, el escenario es todo tuyo y somos todo oídos. Bueno, Alejandro y Lizzy, muchas gracias por la presentación. Es un placer para mí que me hayan invitado. Voy a tratar de hacer lo mejor posible y de tener un buen diálogo con los alumnos de la maestría que nos acompañan hoy. Una cosa que me da un poquito de miedo es hablar sobre el futuro. Esto se llama el futuro del trabajo. Y me da un poco de miedo hablar del futuro porque uno no sabe cómo va a ser el futuro. Así que es una osadía tratar de hablar del futuro. Entonces, creo que a lo largo de la presentación voy a tratar de hacerlos cómplices de esta osadía y de que me ayuden a imaginar el futuro entre todos. Pero no vamos a partir de la hoja en blanco, vamos a partir de algunas ideas y les voy a ir pidiendo que por favor me complementen.
Entonces yo no sé, Lizzy, si ya podemos empezar con la presentación. Por supuesto, ya mismo compartimos aquí la presentación. Bien, ya se ve en pantalla. Cuando gustes, Fermín. Muy bien, sí, ahí la estoy viendo. Bueno, el futuro del trabajo, esta presentación del futuro del trabajo la vamos a organizar en tres partes. La primera parte, lo podemos pasar al slide número 2, vamos a hablar de cuáles son los cambios que, sacando la bola de cristal, podrían ocurrir en los próximos, digamos, 3, 5 años. Imaginar más allá es totalmente difícil y muy atrevido. Entonces nos vamos a enfocar en los pocos años que se vienen hacia adelante, 3, 5 años. Vamos a entender los cambios del contexto en varias dimensiones y después vamos a decir, bueno, en función de estos cambios del contexto, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos que enfrentar y que van a tener que enfrentar las personas a las que nosotros vamos a coachar? Y finalmente, propuestas estratégicas para la transformación empresarial, siempre en el ámbito del futuro del trabajo. Entonces, si ustedes me permiten, empezamos primero con los cambios del contexto que podemos esperar. Entonces podemos ir al slide número 4. Bien. Lo primero que vamos a analizar es el tema de los avances tecnológicos. Como ustedes pueden observar en el día a día, la inteligencia artificial copó la escena. La aceleración desde el año 2022 en que surgió ChatGPT hasta ahora ha sido tremenda. Todos los meses, todas las semanas, vemos novedades de la industria tecnológica, de nuevos avances en la inteligencia artificial y ahora con mucho foco en la inteligencia artificial generativa. Vemos modelos que van evolucionando, modelos que razonan, entre comillas, modelos multimodales que manejan texto, imagen, video, voz, audio, etc. Y toda la industria indica que esto va a crecer muchísimo en los próximos 5 años. Se supone que va a crecer a un ritmo demencial del 30%. En los próximos meses vamos a ver el despegue de lo que se llama la inteligencia artificial agéntica, no solamente un chatbot que le preguntamos si nos responde, sino sistemas autónomos que pueden tomar decisiones por sí mismos o con un humano en el circuito, in the loop, como se dice. Gartner, que no sé si todos conocen qué es Gartner. Gartner es una consultora, un analista de mercado que habla sobre varios temas, pero mucho sobre tendencias. Dice que para el 2028 el 15% de las decisiones que se toman en las empresas van a ser tomadas por inteligencias artificiales agénticas y que el 33% de las aplicaciones, los sistemas empresariales, como los ERP, como SAP, o los CRM, Salesforce, van a tener incluida dentro de sus funcionalidades la posibilidad de tomar decisiones en forma autónoma con la inteligencia artificial generativa. También vamos a ver avances significativos en la robótica aplicada a la logística, al movimiento de cargas, a los almacenes, pero también a la manufactura, donde vamos a ver la popularización de lo que se llaman los cobots, que son robots que están pensados para trabajar con el humano y no en forma autónoma.
vamos a ver avances muy significativos en lo que se refiere a energía. Ustedes habrán visto que en los medios se habla mucho de que la energía puede convertirse en un cuello de botella para el desarrollo del poder de computación que se necesita para la inteligencia artificial, y por otra parte hay una fuerte tendencia hacia la sostenibilidad y hacia las energías renovables, así que es muy probable que en los próximos años vamos a ver una aceleración de nuevos descubrimientos y nuevas aplicaciones en la generación, almacenamiento y distribución de energía. Va a haber una expansión de lo solar, de lo eólico, pero también de lo nuclear. Se van a construir pequeñas plantas nucleares modulares para alimentar la AI, y vamos a ver también un entorno hiperconectado. La penetración del 5G va a llegar a prácticamente todo el mundo, y hacia el fin de los próximos 5 años vamos a ver el 6G, que va a multiplicar por 10 la velocidad de interconexión y va a reducir al 10% la latencia. Todo va a ser extremadamente rápido y se va a poder conectar muchísimas cosas. Esto en cuanto a lo tecnológico. Pero hay otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión de lo económico, y ahí vamos a ver unos, no sé si estamos en la de económica, sí, no, sí estamos. Vamos a ver cambios económicos. No vamos a ver un crecimiento a tasas chinas como solíamos ver en los años anteriores. Vamos a ver un crecimiento menor, desacelerado. El Fondo Monetario Internacional y la OECD estiman que va a estar en alrededor del 3%. Se van a seguir viendo tensiones relacionadas con el comercio internacional. Esto es importante porque trae bastante volatilidad a la economía global y a las economías locales. Vamos a ver disrupciones en el comercio internacional, y también asociado con esto, pero con otros factores, vamos a ver volatilidad en los mercados globales. Las acciones suben, bajan, las tasas de interés suben, bajan. En general, se espera que la inflación esté en un nivel razonablemente bajo, también del 3% a nivel global. En nuestro país obviamente va a ser un poco más alto. Y también que el nivel de incertidumbre con el que vivimos va a hacer que la tasa de inversión sea relativamente más baja, excepto en algunas áreas donde va a ser inevitable, como todo aquello que tiene que ver con lo tecnológico y que acabamos de citar. Podemos pasar al siguiente slide, y ahí vamos a hablar de los cambios geopolíticos. Lo hemos visto a Trump pelearse con los chinos y pelearse con todo el mundo. Estamos en un entorno multipolar, diferente de años atrás, donde estaban Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora tenemos varias potencias o varios grupos que se disputan el poder global. Entonces tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos el sudeste asiático, tenemos Rusia, tenemos LATAM, pero como grandes potencias, digamos, Estados Unidos, China, Asia-Pacífico y Rusia, y Europa, obviamente. Entonces, esto puede llevar a una mayor fragmentación. Las grandes épocas de la globalización parecen bastante relativizadas ahora, porque
aparecen trabas, hay conflictos, inclusive conflictos bélicos, que hacen que el contexto no sea tan suave como solía ser, o en términos comparativos con lo que veníamos viendo. Si podemos pasar a la siguiente. Acá estamos hablando de la regulación. Vamos a ver que los países en general van a regular más determinados aspectos que impactan en la vida empresarial. Un aspecto es la protección de datos y digital. Con el avance de la tecnología, la capacidad de proteger los datos y la ciberseguridad se van haciendo más difíciles, así que va a haber legislación que va a empujar a los jugadores a que cada vez hagan mayores esfuerzos para proteger los datos de los clientes, de los terceros en general. Se van a enfatizar los mecanismos de prevención de lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Acá la tecnología va a permitir encontrar operaciones sospechosas con más rapidez y con más certeza. Está habiendo esquemas de regulación de gobernanza de la inteligencia artificial. En Europa esto ya está bastante avanzado, en otras regiones aún no. Y hay muchas iniciativas de sostenibilidad, reguladores, gobiernos que están pidiendo a las empresas que hagan un disclosure de sus acciones de sostenibilidad, de sus metas de emisión de carbono, con el objetivo de lograr la meta de reducción del calentamiento global. Podemos pasar a la siguiente, que son los cambios sociales y demográficos. Esta tendencia que vemos hoy día de baja de la natalidad se va a seguir observando en el futuro. Cada vez vamos a ver menos nacimientos y a su vez se va a extender la expectativa de vida. La gente vive cada vez más. El efecto neto de una baja en la tasa de natalidad y un incremento de la expectativa de vida hace que la población siga creciendo, pero a un ritmo inferior al que venía creciendo hasta ahora. El fenómeno de la urbanización va a seguir estando ahí presente. Más gente se va a mudar de lo rural, de los pueblos a las ciudades, creando demandas de vivienda, de transporte, de servicios, etc. Y una cosa importante para los que jugamos adentro de las empresas es que las expectativas de las personas que van a trabajar con nosotros cambian, evolucionan. Las personas quieren que su trabajo no solamente sea recompensado económicamente, sino que también tenga propósito, quieren flexibilidad, quieren poder trabajar desde la casa y quieren inclusión. Quieren que todas las voces sean escuchadas, que todas las personas tengan las mismas oportunidades independientemente del género, la edad, la raza, el origen religioso o étnico de las personas. También las organizaciones cambian notablemente y en el próximo slide vemos que hay un enjambre de logos de empresas, cada uno con su modelo organizativo diferente. Vemos hoy nuevos modelos organizacionales. En clases anteriores me comentaron que se habló de las organizaciones exponenciales. Vemos varias organizaciones de este tipo. Vemos innovación en los modelos.
vemos modelos asociados con cadenas de valor internacional, ecosistemas abiertos donde intervienen varios jugadores que se conectan gracias a las APIs, que son esta nueva forma de interconectar sistemas de distintas organizaciones, y se hacen partners o partnerships. Y todo esto en el marco de adaptarse a este entorno cambiante, y todo esto en el marco de darle agilidad a las organizaciones. Esas organizaciones monolíticas que veíamos antes, jerárquicas, cada vez van perdiendo más fuerza, cada vez son menos adaptables a los cambios de los entornos que estamos mencionando. Entonces, en la página siguiente, ustedes pueden ver una cantidad de tipos organizacionales nuevos que hoy vemos. Por ejemplo, la organización exponencial, que se habló en clases anteriores, la organización en forma de plataformas y ecosistemas como Amazon o Mercado Libre, los sistemas duales operativos, donde por un lado tenemos una organización que opera el negocio, lo que se llama el BAU o Business as Usual, y una organización paralela más ágil, enfocada en la innovación y en el cambio. En el slide siguiente podemos ver otras organizaciones adicionales, la aparición de los COEs, los Center of Excellence, donde se concentran determinadas funciones que le dan escala al negocio o le dan innovación al negocio, esquemas modulares componibles, organizaciones ágiles orientadas a proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, de la mano de todos los cambios que hay en el contexto, en las organizaciones también se van produciendo cambios en los modelos. Y en el slide siguiente vemos el tema de cambios en el empleo. A principio de este año, el World Economic Forum presentó un informe donde, después de haber encuestado a 1000 empleadores y trabajado con muchas organizaciones que están en el círculo del futuro del trabajo, llegaron a ciertas proyecciones de cómo puede ser el futuro del empleo de acá al 2030. Y dan un cuadro bastante optimista. Nosotros todos sentimos que la inteligencia artificial y otras tecnologías pueden quitar empleos, pueden barrer con empleos o con profesiones completas, pero también nos damos cuenta de que va a haber nuevas ocupaciones, nuevas competencias, nuevos empleos. Y el efecto neto, que en el cuadro surge de restar 170 menos 92, que son los millones de trabajos que se van a crear versus los millones de trabajos que van a desaparecer, el efecto neto es positivo. El 22% de los empleos van a estar afectados, pero va a haber un 14% de incremento y un 7% de decremento, que nos da un neto de, perdón, 14 menos 7, 7, nos dan un incremento de 7. Entonces, en la práctica, nosotros vamos a ver un incremento. Esto hacia el año 2030. En el medio, probablemente va a haber todo un proceso de transición y probablemente de sufrimiento para adaptarse al nuevo escenario, al nuevo mundo del empleo. Entonces, hasta acá llegamos a lo que son los cambios en el contexto.
Y yo les había dicho al principio que iba a querer que sean cómplices en esta osadía de tratar de pensar el futuro. Y acá le abro el piso para que me cuenten algunos de ustedes qué ven con respecto al futuro. ¿Qué cosa diferente o complementaria a lo que recién mencionamos que va a suceder y que nos va a impactar? ¿Quién se anima? Y Samantha. Samantha. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy Hola, interesante Samantha. todo lo que contás, porque bueno, yo justo trabajo en la industria de tecnología, hago selección de personal, pero para perfiles IT, así que bueno, siento que todo este tema me toca bastante de cerca. Yo creo que si bien siempre uno tiene que, digamos que aprender cosas nuevas, me parece que con la aparición de la inteligencia artificial ya nos están pidiendo una especialización más profunda y con temas, digamos que no es que con solo un curso estamos bien, con las carreras que se van a venir como Big Data, Machine Learning, requieren de una especialización mayor a la que por ahí estamos acostumbrados. Por ahí me pregunto, digo, estos nuevos puestos estarán solo disponibles para gente que viene de tecnología o por ahí para gente que ya que está en otros ámbitos y lo puede aprender. O sea, eso es lo que digo, me pregunto yo, ¿me podré transformar en una ingeniera de Machine Learning? No lo sé. Es como algo que se me ocurre en este momento, porque siento que requiere de mucho conocimiento técnico, especialización. Mira, yo te cuento, hace un mes atrás en mi empresa me pidieron dar una charla sobre inteligencia artificial y yo quería mostrar varios casos de uso. Y uno de los casos de uso que quería mostrar era cómo se puede programar con la inteligencia artificial. Y yo no soy programador y no conozco ningún lenguaje de programación. Sin embargo, con la inteligencia artificial pude generar un programa para mostrarle a la audiencia cómo la inteligencia artificial podía generar algo básico en mi caso, pero que podía ser usado, que era útil para algo. Entonces, la tecnología está avanzando tanto y se está volviendo tan amigable que el uso de la tecnología se hace cada vez más sencillo y cada vez está disponible para personas que no son técnicas. Hay muchas plataformas que se caracterizan como low code o no code, porque es muy poco lo que hay que programar o nada, y además todo esto que está saliendo de la inteligencia artificial agéntica cada vez se pone más al alcance de la mano de los técnicos. Esto para el uso de la inteligencia artificial. Ahora, para la creación de la inteligencia artificial hay que tener cierto perfil relacionado con las disciplinas duras, lo que se llama STEM, que creo que es Science, Technology, alguien que me ayude, Engineering y Mathematics. Entonces, por ejemplo, matemáticas, los matemáticos son muy demandados para temas de algoritmos, estadística, etcétera, que son la base de la inteligencia artificial. Y pero yendo a tu comentario, Samantha, yo creo que sí, cualquiera se puede reinventar. Si uno quiere estar en el tope de la generación de inteligencia artificial, quizás sea más difícil, pero para lo que nosotros podamos querer aplicar en las empresas, creo que eso va a ser bastante menos complejo. Bien, excelente, gracias. Pero bueno, te quería hacer una pregunta. Sí. Porque hay una cosa, que ya que estás en recruiting de perfiles de IT, una cosa Sí. que se dice es que ya no se requieren tantos programadores juniors, que los programadores juniors están siendo desplazados por la AI. ¿Esto vos lo ves? Mira, yo lo que hablo mucho con mis compañeros, si bien siempre fue difícil que un junior se inserte
al mercado por esto de la falta de experiencia. Incluso cuando el mercado necesitaba muchos programadores, se hacían programas específicos para ellos como bootcamps o escuelitas de programación, hacían las grandes empresas, porque es muy difícil insertar a una persona sin algo de experiencia. Pero lo que yo hablo mucho con mis compañeros, que ellos también dicen, no, no va a reemplazar la inteligencia artificial, le digo, pero vos tenés que saber algo de tecnología para poder usar la inteligencia artificial. Me dice, no, cualquiera puede crear una página web. Le digo, pero yo no tengo idea para decirle, créamela con este framework, con este lenguaje, o sea, bueno, algo sé por lo que me dedico. Le digo, pero tenés que tener un conocimiento. Entonces, yo lo que creo que sí va a afectar es por ahí la cantidad de gente que necesita un equipo. Pero de ahí a que, digamos, por así decirlo, le pegue a los juniors, yo creo que como que le puede pegar a, no sé, un QA manual, como que hay muchas, ya, no sé, a un DevOps que está en la parte de cloud, entonces, no sé si específicamente va a ser para los juniors, yo creo que puede haber, digamos, varios caídos con esto de la inteligencia artificial, pero sí es verdad que en cualquier profesión pasa que sin experiencia es muy difícil insertarse en el mercado laboral. En general, digo, por eso existen las pasantías, bueno, entonces yo creo que puede que corran peligro, pero que también se necesitan, porque en algún momento se tienen que insertar para reemplazar, digamos, a los que ya no estén, así que es un debate interesante, largo. No respondí tu pregunta, ya lo sé, pero bueno. No, pero me conectaste con la realidad. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por la pregunta y bueno, espero que haya servido mi comentario. Sí, buenísimo. Tenemos aquí, bueno, Fermín. ¿cuántas manos levantadas? Tenemos a Sí, Gisela, ¿no? Gisela. Sí, yo en realidad lo que quería aportar era un poco lo que veo es la evolución de la robótica, la automatización, al menos en el área que me desempeño, que tiene que ver con la medicina, y que si bien tiene un impacto al principio como en una generación de médicos que se resistía y pensaba que le quitaban un espacio, lo que hoy gana es la precisión y la velocidad y la seguridad del paciente, y es una tecnología que vino a quedarse y que cada vez encuentra mayores áreas de desempeño. Así que imaginar el espectro donde va a tener presencia el robot hoy me resulta un poco difícil, porque 3 años atrás o 10 años atrás por ahí lo veía como un imposible, y sin embargo hoy lo veo como... ¿Y cómo los ves a los médicos? ¿Los ves amigados con esto o los ves peleados con esto? Creo que hay hasta las generaciones más grandes que se están amigando, y hoy se impone, digamos, el ser un cirujano robótico. Entonces, así como, no sé, hace 20 años atrás, 30 años atrás, la laparoscopía tenía como o sea, que te operen por unos agujeritos y que no te abran la panza o el abdomen o lo que sea, digamos, para hacer una cirugía y que vos te puedas ir a tu casa en 48 horas, y eso también tuvo una curva de apropiación. Hoy lo que es que el robot tiene una velocidad más grande, y un mundo que todavía no vemos. No sé, hay robots que podés estar en Estados Unidos y operar en África. Eso Claro. Hace Tal cual. 3 años no los pensabas. Hay dos cosas que yo no mencioné de la evolución tecnológica. Una sí la mencioné, la otra no. Una es la realidad virtual o la realidad aumentada, que esto va a evolucionar mucho y va a ayudar a esto de la cirugía remota, y también el 6G. El 6G con la reducción a la latencia a nada, le va a permitir a un cirujano remoto estar viendo exactamente lo que está cortando. Sí, hoy el impedimento por ahí de la telemedicina tiene más que ver con la seguridad de la transmisión que... Claro, que no se caiga en el medio. Que no claro. se te caiga en el medio, exactamente. Con respecto a diagnóstico, ¿en qué están? ¿Cómo lo ven? La AI para diagnóstico.
Ahí tengo como más dudas. Digo, Watson, que fue el producto de IBM, no funcionó, y no funcionó porque la base también estaba más reducida, pero por otro lado el DeepSeek hoy los chinos con su población lo están metiendo en las nuevas tecnologías de monitores, entonces es algo que va a venir, que va a tomar la información de todos los equipos que estén alrededor del paciente y lo va a ayudar o a la enfermera o al kinesiólogo o al médico al menos a poner las opciones y después que alguien que sabe elija. ¿Y en qué horizonte de tiempo lo ves? Nada, ayer. Hoy está disponible, lo que no podemos, por ahí nosotros tenemos como un proceso más lento porque está armado, porque tenés, o Claro. en Estados Unidos porque está la FDA, pero los chinos lo tienen. Claro, ok. Así que no, creo bueno, que tenemos unas cuantas manos más. Gracias, Gisela, disculpa que te interrumpí. No, ahí decía que teníamos más manos levantadas, no sé si ahora le toca A Diego. Diego. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. ¿Sí? Ok, bien, sí, porque me aparece un circulito acá, producto probablemente de mi internet. Yo creo que estamos en un profundo cambio, pero un cambio constante que tiene mucho que ver, por supuesto, con las comunicaciones en este momento y tiene que ver con que estamos traspasando los límites tecnológicos. Pasamos de un cierto, vamos a decir, circuito de aceleración de la tecnología a uno muy superior, probablemente impensado. Y esto es de software y de hardware también. Nanotecnología, biotecnología. Todo esto impacta en este mundo que se nos viene, muy acelerado. Y además, una de las cuestiones que ocurren con todo esto es que a pesar de la resistencia al cambio de algunas organizaciones, hay una necesidad de ayornarse porque este universo de comunicación hace también a la exigencia de todos los consumidores de cualquier producto, y llamemos producto a todo. Yo trabajo en el Poder Judicial, yo lo veo como un producto, aunque en general no se ve de esta manera, como un servicio obviamente, pero también como un producto. Y creo que es muy importante asumir la adaptación al cambio en tiempo real, no estar esperando que la sociedad lo demande, sino estar siempre un poco adelante pensando en las nuevas tecnologías y pensando en las nuevas adaptaciones, porque en definitiva son lo que va a mejorar el servicio y va a hacer que el usuario se sienta cómodo con ese servicio, y aunque es un servicio que de alguna manera es casi obligatorio, necesario, o como se dice de alguna manera prioritario, me parece que tenemos una exigencia mayor, porque justamente es algo indelegable, impostergable, y de esa forma entonces el servicio de justicia. hay que abordarlo. Diego. Resistencia al cambio toda, digamos, es un problema generacional. Yo lo que veo es que los chicos que se incorporan ya traen incorporada, obviamente, otra mentalidad, otro set, otro mindset. Y bueno, lo que hay que hacer es darles lugar para que ellos nos ayuden en ese cambio, porque ya conocen los lenguajes que para nosotros son verdaderamente nuevos. Y bueno, y hay que adaptar desde abajo para arriba y bueno, estar en ese cambio, estar en esa ola, ¿no? Es como una Diego, ola. te quiero hacer una pregunta también. Es surfear. ¿No? Hasta no hace mucho teníamos el expediente de papel y hubo un gran reemplazo del expediente de papel por el expediente digital. Deben quedar todavía bolsones de manualidad. Entonces, eso pasó a pesar de que pensábamos que no iba a pasar. Ahora, a lo que viene, las nuevas tecnologías para un mejor servicio de justicia. Le hago la misma pregunta que le hice a Gisela. ¿Qué horizonte de tiempo le ves?
Yo creo que es un tiempo muy escaso en reformarlo por múltiples razones. Va a cambiar la privación de libertad, digamos, yo estoy en el área penal, va a cambiar la privación de libertad porque en realidad este cambio de tecnología también impacta sobre el hombre que va a incorporarse a los sistemas, con lo cual va a poder también restringirse una parte de su libertad de otra manera que no es la manera que hoy nosotros la vemos. Estamos pensando en una tobillera electrónica, eso no va a existir nunca más, pues vamos a poder circunscribir una persona a un determinado perímetro de una manera mucho más sencilla a partir de la incorporación de todas estas biotecnologías. El expediente digital, gracias a la pandemia, resolvió un montón de problemas. Por ejemplo, yo cuento uno muy rápido. Antes, para saber si un juzgado funcionaba o no funcionaba, había que hacer una gran auditoría que era un problemón, era increíble. Una cantidad de gente y de tiempo impresionante. Hoy basta tocar un botón y saber cómo da la estadística y cómo da la proyección de la estadística, porque todo está online. Entonces ha cambiado muchísimo, es decir, nos pueden chequear si los operadores del sistema realmente somos eficientes y qué tipo de trabajo hacemos y cuánto tipo de trabajo hacemos, hasta cuántas horas le dedicamos y qué calidad de servicio estamos dando. Con lo cual, me parece que todos esos controles van a seguir creciendo y además es muy importante, los profesionales, los abogados, hoy no necesitan viajar, con lo cual en el impacto verde esto es impresionante, porque no solamente es la despapelización, sino que también es el abogado que no necesita viajar, puede estar en su estudio y puede operar desde su estudio a grandes distancias, en todo el país, Buenísimo, prácticamente, donde esté buenísimo. matriculado. Gracias, Diego. Pero Nos va a diste crecer. tres ángulos del impacto que no son tan evidentes. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablando de ángulos, me gustaría hablar de un ángulo bastante diferente también, y es el de, me parece que la tecnología es fantástica. Yo vengo del palo de la tecnología y de la comunicación, y me parece que es un momento fenomenal. Muchas veces hablamos de lo que va a pasar en las organizaciones y de las cosas extremas como operaciones a distancia y algunas cosas de las que conversamos, pero para mí es genial en el corto plazo, en el día a día, y sobre todo para la franja de emprendedores que quizás todavía no crecieron para tener una estructura y sin embargo ya pueden contar con un especialista en marketing, con un especialista en diseño, con un especialista, y hoy cualquiera que tenga un oficio puede armar digitalmente una empresa que podría competir con las de punta, ¿no? Porque todo es a través de la imagen, y después si su servicio es óptimo va a tener la misma oportunidad que otro que tenga otra estructura. Lo he vivido en diferentes áreas y lo discutimos siempre con amigos. Me parece que es una gran oportunidad. Sí es cierto, como decía Diego, que hay una resistencia y que no está, que vamos a tener bastante campo de acción para mostrarles que hay un cambio y que pueden ser multiproductivos, ¿no? Hice un experimento hace poquito, participé en la Maratón de Buenos Aires del domingo y mi entrenamiento lo hice con inteligencia artificial, con ChatGPT. Me hice un plan de 12 semanas, lo tuve de coach las 12 semanas, lo fui modificando porque yo no lo cumplía, hice el trabajo físico, yo tengo problemas en la rodilla, en el tobillo, se lo alimenté y me hizo entrenamiento variado. Le dije la alimentación, soy muy socialero y me cuesta esquivar las comidas y demás, y también lo adapté. Y mi resultado fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Entonces, yo digo, los profes, por ejemplo, que hoy trabajan con grupos de entrenamiento, si habitualmente atienden a 10, con estas herramientas pueden atender a 100 personas a la vez. Porque yo por ahí conozco de la tecnología y supe cómo alimentarlo, ¿no? Pero un profe que se capacite va a tener las herramientas para usarlo como asistente especializado y darle feedback, retorno a muchos a la vez. Y lo mismo en el campo de la docencia, porque yo trabajo en la Universidad del Sur, y de hecho yo mismo tengo unas cátedras en la Universidad de Córdoba y tengo 400 alumnos en una. Y a todos le puedo dar feedback cuando se presentan en un foro, cuando se presentan en un tablet,
o corregirle las actividades apoyado en la inteligencia artificial. Obviamente no puedo dejar que escriba solo y que devuelva, porque a veces miente, porque bueno, un montón de sesgos que ya conocemos, pero sí me hace un trabajo y se los enseño y se los muestro en la práctica a los docentes acá de la Universidad del Sur. A la mayoría les cuesta ver esa posibilidad, encontrar que eso les puede habilitar a tener más tiempo o a tener más trabajo en el mismo tiempo. Así que me parece que es un momento fantástico y oportuno para abrir mentes. Muchas gracias, Horacio, por esos dos ángulos también. Y ahora, por cuestión de tiempo, vamos a Viviana y ya seguimos con la continuidad de la clase. Bueno, yo muy breve, digamos, me dedico a la educación y en realidad cuando estábamos viendo lo de las organizaciones exponenciales y también que hoy por hoy lo que se busca es poner el foco en las personas y que las personas tengan ese equilibrio y buscan, ¿no?, el equilibrio entre su vida, digamos, más personal y la vida profesional. Creo que por un lado puede ayudar muchísimo, así como por ejemplo dice Horacio, de por ahí dedicarle menos tiempo real al trabajo y por ahí tiempo más para reflexionar. Hace 2 años el Polo Educativo Pilar, que lo organiza ahí en la sede de Pilar de la Universidad de El Salvador, hace como un congreso antes de que comience el año y el mensaje era que la IA había llegado para quedarse y cómo la incorporábamos nosotros en las aulas. Y este año era que teníamos que reconocer que vivíamos en la era de la incertidumbre, ¿no? Siempre todo volcado desde el ángulo educativo, ¿no? Yo lo que veo en las aulas, especialmente, bueno, pero en todos, porque los alumnos especialmente en primer año, les cuestan mucho las relaciones interpersonales, tienen la información que tienen, la tienen desconectada, les cuesta muchísimo relacionar y entonces siempre pienso, ¿no? Qué importante es esta educación, que por supuesto hoy tenemos clase gracias a las redes y todas las cosas, ¿no? Si no, no estaríamos hoy conversando. Pero a lo que voy es, siempre les destaco a los alumnos el lema de nuestra universidad, que es ciencia a la mente y virtud al corazón, ¿no? No dejar de lado esta parte de la formación en valores que a mí también me atrajo de esta maestría, ¿no? Digo, tiempo también para que lo humano, digamos, haga uso de esto, que no tiene que ser más que una herramienta, nada más que eso. Buenísimo. Bueno, Viviana y Horacio, un tiempo muy especial para la educación, donde está cambiando todo radicalmente, nuevas técnicas, nuevas tecnologías, el conocimiento más disponible y, como dice Viviana, las habilidades blandas son las que nos van a salvar en el largo plazo. Y eso hay que ejercitarlas y hay que enseñarle a los alumnos a ejercitarlas también. Y con esto creo que ya le podemos dar conclusión a la primera parte y pasamos a la segunda, que son los desafíos y las oportunidades que plantea el contexto. Ahí podemos ir al siguiente slide, que nos muestra que todo lo que vimos ahora, no solamente lo tecnológico, sino todos los cambios de la sociedad, de la política y de la economía, nos llevan a un mundo que podemos avisorar que va a ser disruptivo y con un cambio más acelerado. No sabemos, no tenemos la certeza absoluta, pero es muy probable que haya muchas disrupciones en los próximos 5 años. Y es muy probable que a una persona que está liderando una organización, un CEO, un ejecutivo, un gerente, se le haga difícil manejar tanto cambio y manejar tanto cambio tan rápido. Entonces van a tener que desarrollar formas de adaptarse que son diferentes a las que veíamos hasta ahora y formas de adaptarse que son a la complejidad, que es más, por decirlo así, complejo de lo que veíamos hasta ahora. Y algo que nos pasa en la organización en la que yo trabajo, pero también en muchas, donde es muy difícil balancear
la disciplina financiera, de costos, del LOI, con lo que necesitamos cambiar e invertir hacia adelante. Entonces, hay un estrés terrible relacionado con esta cuestión. ¿Cómo hago para invertir en lo nuevo y cambiar en lo nuevo mientras todavía tengo que seguir operando lo viejo o lo actual? La necesidad de cambiar los modelos organizacionales. Qué difícil que es cambiar un modelo organizacional, porque la gente está pegada, adherida al modelo organizacional que está en curso y se necesita un esfuerzo terrible para despegarla de esos modelos. Necesitamos nuevas competencias. Necesitamos nuevas competencias técnicas, necesitamos nuevas competencias blandas, pero además necesitamos aprender a movernos en un ambiente híbrido donde estamos nosotros y la máquina. Como decía Horacio, yo puedo armar una empresa con un montón de empleados digitales. Y estoy yo, otro más y todos los empleados digitales. Y tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Pero como si todo esto fuera poco, hay presiones derivadas del cambio climático. La agenda climática se puso en pausa este año, el año pasado, pero en cualquier momento vuelve con fuerza y vamos a estar de nuevo viendo a ver cómo contribuimos a reducir el calentamiento global, reducir las emisiones de carbono, utilizar energías renovables, eliminar el desperdicio, cuidar los recursos, etcétera, porque las generaciones más jóvenes vienen con este mindset de que quiero esto, quiero una empresa que cuide el planeta, no quiero una empresa descuidada, una empresa con falta de conciencia ambiental, porque ellos vienen también con esta cuestión del propósito. Ellos vienen a trabajar con nosotros y los viejos también. Los viejos también queremos tener propósito, como esta persona que quiere estudiar para reinventarse, porque se está por jubilar. ¿Quién era el que lo había dicho? Sí, te comentaba, No sé si... Fermín, que estamos teniendo alumnos ya de 50, 60 años que están pensando en su post-jubilación, ¿no? En cómo reinsertarse y cómo reinventarse en ese camino. Tal cual. Esto es un desafío para las personas y una oportunidad para las empresas, porque una persona mayor que piensa en reconvertirse puede ser un activo fantástico, porque viene con toda su experiencia, todas sus habilidades acumulados a lo largo de 30 años, de 30 años de experiencia, y además la capacidad de aprender cosas nuevas y de aplicar cosas nuevas. Es fantástico. ¿Quién no quiere tener un empleado como ese? Si pasamos al slide siguiente, Lizzy. A ver, yo lo estoy siguiendo por acá. Vamos a ver, este es un slide interesante. Esto lo hizo McKinsey, es lo que está a la izquierda, que acá nos hace una perspectiva, un pronóstico de cuáles son las industrias que más crecimiento prometen. Y fíjense, arriba de todo está el e-commerce, después AI, después cloud. Entonces, hay que tener en cuenta que hay determinadas industrias que van a crecer muchísimo y van a generar oportunidades, pero también van a pasar por procesos de sufrimiento organizacional, de cambio constante y acelerado. Gisela, vos habías hablado de salud. Fíjate que salud es una de las industrias que prometen más crecimiento, y no solamente en lo asistencial, sino también en farma, en R&D, donde vamos a tener, corregime si me equivoco en lo que digo, pero la posibilidad de modificar genes, la posibilidad de desarrollar nuevas moléculas para curar determinadas enfermedades, la enorme evolución en la interpretación de imágenes, etc.
Va a haber una fuerte evolución en comercio electrónico y pagos digitales que van uno de la mano de otro por lo que está esperando el consumidor. El consumidor quiere facilidad para comprar, pagar y recibir la mercadería. Ciberseguridad, donde cada vez es más fácil para los hackers montar un ataque y cada vez las empresas tienen que invertir más en mecanismos de defensa y prevención. Agritech, no sé si alguno de los alumnos están en el mundo de la tecnología agrícola, pero acá también se viene un crecimiento enorme porque se necesita alimentar al mundo, se necesita ser más eficiente en la producción de alimentos y además tiene que ser sustentable. Tenemos que hacerlo con el mínimo consumo de recursos ambientales. Y después en el siguiente slide hablamos un poco de la transición hacia las nuevas competencias y acá les traigo de nuevo el reporte del futuro del trabajo que hizo el World Economic Forum, donde les muestran cuáles son las competencias que van a estar en alza en los próximos 5 años. Y son las competencias que están relacionadas con la transformación impulsada por la tecnología. ¿Quién era? Ay, ya me falla la memoria. ¿Quién era la chica que estaba con el recruiting de Samantha? Samantha. Entonces, bueno, ahí Samantha, trabajo no te va a faltar porque se necesita muchos profesionales para inteligencia artificial, data scientist, tecnologías emergentes, etcétera, arquitectos. La evolución de la demanda de los consumidores hace que cada vez se necesite más especialistas en finanzas digitales, en comercio electrónico. Si ustedes van a ver Mercado Libre, por ejemplo, tienen muchísimos profesionales trabajando en estas cosas, con Mercado Libre, Mercado Pago, etcétera. Si ustedes trabajan en bancos o están en contacto con gente que trabaja en bancos, van a ver el ejército de personas que tienen atrás de las aplicaciones de mobile banking o home banking, porque ese se ha hecho el canal, el 90% de las transacciones de los bancos, entonces tienen que tener mucha gente para sostener eso y lo van a tener que seguir teniendo. La relevancia creciente de los datos hace que se necesiten científicos de datos. Las demandas regulatorias y ambientales hacen que necesitemos ingenieros ambientales, una raza que no existía hace 5 o 10 años y hoy los hay por todas partes y lo va a seguir habiendo y van a seguir creciendo. Y el crecimiento de las nuevas estructuras laborales y modelos de negocio va a hacer que necesitemos gente que pueda manejar el trabajo remoto, que diseñadores de UI y UX, expertos en ciberseguridad, etc. Y por otro lado, todo lo que es manual tiende a desaparecer. Ya casi no tenemos cajeros en los bancos. Cada vez que, si alguno ha ido al banco, ha visto el tiempo que hay que esperar porque no tienen cajeros, entonces uno se desalienta y ya se va. Los empleados administrativos, los paralegal o los procuradores en la industria legal, todos los diseñadores gráficos, porque esto está siendo reemplazado rápidamente por la AI, los traductores es otra profesión en extinción, los telemarketing, porque ya nadie atiende el teléfono. Entonces, estamos viendo
una enorme transición a competencias nuevas y con tiempos acelerados, como muchos de ustedes lo están viendo. Entonces, aquí traté de sintetizar todas esas cosas del contexto que vimos, cómo afectan a las empresas, cómo afectan a los ejecutivos, cómo afectan a las empresas y cómo afectan a los empleados. Entonces acá, de nuevo, abro el piso para que alguno me complemente o mejore lo que yo dije. Algunos ya lo mencionaron en el capítulo anterior. Bueno, parece que no por ahora. Entonces... Sí, por el chat tenías algunos comentarios. Bueno, Viviana, perdón, sí, perdón. adelante. No, Viviana, No, justamente. me quedé pensando en cuando habla de los alimentos, ¿no? Del agrotech y la necesidad de mayor producción, ¿no? También por otro lado, el crecimiento, digamos, por esta disminución de la tasa de natalidad va a ser mucho menor. Digo, realmente a veces por ahí uno como que evalúa estas cuestiones teniendo en cuenta otras realidades anteriores, ¿no? No sé si soy clara, digamos, tampoco va a haber tanta gente, no va a haber digamos, si la tasa de natalidad sigue bajando, por más que haya un crecimiento, la mayoría de la sociedad va a ser una sociedad adulta, ¿no? Donde por ahí el tipo de alimentación que necesita va a ser muy específica o de menor cantidad, ¿no? Por lo menos, no sé, ¿no? Los adolescentes comen un montón, la gente grande ya no comemos tanto, digamos, en ese tipo de cosas habría que ver, ¿no? Si todos estos análisis están comparando las cuestiones como se van Hay a una presentar cosa, realmente, ¿no? lo que dice la ONU es que la población va a seguir aumentando a un ritmo menor, pero va a seguir aumentando, y que donde más va a aumentar no es en nuestros países, en los países más o menos desarrollados, sino en los menos desarrollados. Entonces, en el África subsahariana y en Pakistán y en la India, el crecimiento poblacional va a seguir muy fuerte y justamente son los que menos acceso tienen a los alimentos. Así que hay que poner un punto de atención ahí. Daniela, a ver qué dice Daniela. Hola, buenas noches. Lo que decía es que también creo que tiene que ver con el cuidado del recurso, ¿no? Con esto del respecto a la sostenibilidad, a cómo se consigue ese recurso. Perdón, porque acá tengo gente de fondo hablando. No se escucha. Claro, a la sostenibilidad, que cada vez sea con menos recursos hídricos, con menos agrotóxicos, etcétera, etcétera. Sí, Eso, y también la utilización de nuevas energías, o sea, no sé, yo tengo justo un amigo que es ingeniero agrónomo y utiliza quizás recursos que antes eran desechables para poder generar nuevas energías. Entonces, digo, todo ese mira tipo vos. de nuevas tecnologías que se incorporan para una mejor utilización del recurso. Así que me parece que eso suma un montón. Lizzie dice también lo que sucede al trasladar alimentos o mercaderías de un lugar a otro porque tiene su impacto ambiental. El transporte, especialmente el transporte marítimo y el transporte por camión, tiene un impacto ambiental terrible. Entonces, y si lo que se produce está lejos de los lugares en que se consume, el impacto es doblemente agravado. Bueno, perfecto. ¿Les parece si pasamos a la última sección? La última sección es sobre las respuestas estratégicas a estos cambios del contexto y a los desafíos que nos toca enfrentar. Y el primero son los ecosistemas de talento. Habíamos dicho que el nuevo contexto es más cambiante, más volátil, y por lo tanto
necesitamos más flexibilidad y más adaptabilidad. Y quizás la solución no sea la empresa monolítica que muchos conocemos, sino que sea una red dinámica, interconectada, de personas, de roles, de habilidades, de organizaciones y de tecnología. Una cosa más amplia, más interconectada, donde no vamos solamente a enfocarnos en el empleado efectivo, permanente, tradicional, sino que vamos a aumentar las fuentes de talento a las que vamos a recurrir para enfrentar los desafíos. Vamos a fomentar la colaboración con equipos externos, con socios externos, con instituciones educativas que nos ayuden, con plataformas de talento. Vamos a necesitar flexibilidad para que las organizaciones se adapten rápidamente a las necesidades habituales y aprovechar las distintas fuentes a las que podemos recurrir. Meternos en un aprendizaje continuo para la generación de nuevas habilidades, la recapacitación y la movilidad profesional dentro y fuera de la organización. Hay uno de los modelos relacionados con esto de los ecosistemas, es el modelo 4B, que está en la próxima slide. Yo no sé si ustedes lo han visto, este modelo. Este es un modelo que está en el mercado hace un tiempo. Nestlé lo popularizó. Es el modelo 4B, donde las 4B son, como dice ahí, Build, Borrow, Buy y Bot, donde Build es desarrollar nuestros propios recursos. Buy es atraer nuevos talentos si no lo tenemos adentro de la organización. Borrow es tomar prestado por un tiempo recursos que tienen los consultores o, ¿cómo se llama? Los contractors, los freelancers o los miembros de la así llamada gig economy. Y finalmente el bot, es decir, automatizar, es decir, reemplazar las tareas manuales de las personas, las tareas que son repetitivas y hasta algunas tareas cognitivas, por soluciones de inteligencia artificial o de automatización. Este mayor abanico de opciones permite ser más flexible, potencia la adaptación de la empresa al entorno, es menos costo, porque si uno selecciona el recurso de forma inteligente, va a gastar menos y genera una ventaja competitiva, porque uno va a estar manejándose para la generación de ventaja competitiva con gente propia retenida, y para lo que es volumen, proyectos, etcétera, se va a manejar con externos. Y en el slide siguiente se da ahí en la parte de arriba cómo es el proceso del modelo de las 4B, que empieza por, primero, en función del contexto que tengo hoy, del que voy a tener de acá a 1, 2, 3 años, defino cuáles son las habilidades críticas necesarias. Una vez que hice eso, paso 2. Comparo la fuerza laboral que tengo contra esas habilidades críticas y veo cuál es el gap. Paso 3, digo, bueno, para este gap decido cuáles son las estrategias, cuáles de esas 4 estrategias voy a seleccionar. Las combino en el paso 4 y en el paso 5 comparto con el negocio y los hago socios en definir cuál es la estrategia.
y dependiendo del caso va a ser Build, Buy, Borrow, Bought. Ahí ustedes tienen una tabla donde dice cuándo usar, cómo, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. ¿Había una intervención, una consulta? Lizzy, tenemos... No, me no sé, pareció... Santiago, tenías una consulta, no entiendo en el chat. Santiago Coto, ¿tenías una consulta? No. Ah, Ok. No, me bueno. parece que quiso decir que consultoras cuando Fermín buscaba sus contratos, y eso me parece que quiso decir eso. Perdón. Ok. Buenísimo. Bueno, después tenemos... uy, se nos está yendo la hora. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. ¿Cuáles son las otras herramientas que tenemos? Tenemos que tener una fuerza laboral preparada para el futuro. Pasamos al siguiente slide. Y esto lo hacemos con herramientas de upskilling y de reskilling. Y estas herramientas ustedes las ven ahí en la pantalla. El World Economic Forum anticipa que el 59% de las personas van a tener que ser reentrenadas de acá al 2030. O sea que el trabajo es monumental. Las herramientas son las que se ven ahí. Academias digitales para transformaciones profundas, bootcamps para transformaciones rápidas, microlearning para el reentrenamiento incremental del día a día, rotación de puestos, alianza con universidades, certificaciones reconocidas, muy usuales en la industria de la tecnología, el mentoring, que es un primo del coaching, laboratorios de proyectos, returnships para que la gente que se va por licencia de maternidad o de enfermedad y vuelve, el reskilling en automatización, porque tenemos que enseñar a la gente a trabajar con la máquina, y el liderazgo digital para todos aquellos que están en este proceso de transformación. Pasamos a la siguiente, que son las estrategias de atracción de talento. Acá también tenemos una batería de opciones para atraer talento. La selección basada en competencia, la captación de talento universitario, trabajar con la universidad en la currícula de forma tal que la universidad nos proporcione los profesionales que vamos a necesitar, ferias y hackathons, donde traigamos a la gente y nos hagamos conocidos con el universo de potenciales empleados, programa de reinserción laboral, fortalecimiento del employer branding, tener una marca de empleador fuerte para atraer talento y además tener una marca de empleador fuerte en lo técnico. Hacer blogs, estar en las redes sociales, hacer hackathons técnicas, traer a las personas a que trabajen con nosotros, que prueben en proyectos, contratación por proyectos y después borrow. Traigo una persona para el proyecto y le digo, bueno, si andás bien te quedás en la empresa. Evaluaciones anónimas para mitigar sesgos. Ustedes están los ATS, Applicant Tracking Systems. Sacarle los nombres y seleccionar sin tener en cuenta los nombres ni los orígenes para asegurarnos que ampliamos el universo potencial. Crear una propuesta de valor para el empleado, donde no solamente le hablemos de la compensación, sino de su balance entre vida personal y vida en el trabajo, etc. Y después tenemos, como otra de las respuestas que están en los slides siguientes, los modelos de trabajo híbrido, donde una vez más tenemos muchas opciones. Que ya se popularizó el 2+3, 2 días en la oficina, 3 en remoto o al revés. El Core Hours, donde estoy de 10 a 15 conectado y en contacto con toda la empresa y después tengo flexibilidad. El Role Base por función, donde los de operaciones van 4 días a la oficina, pero los comerciales van un día. El Activity Based Working, que es basado en determinados
tareas en sí, el Hub and Spoke, donde tengo un lugar central donde van las personas de vez en cuando, y después tengo espacios de coworking distribuidos geográficamente para que la gente no tenga que viajar tanto. Los Focus Days, el Hybrid First y así. Cada uno de estos tiene sus ventajas, desventajas, sus fanáticos y sus detractores. Pero el arsenal es importante. La tecnología como socia, aquí, como dice el título, es automatizar para potenciar. No, yo creo que no tenemos que automatizar para desplazar a la gente, porque no es una cosa, no es sabio hacer eso. Yo creo que tenemos que automatizar para potenciar. Yo tengo un empleado al que le saco la carga de lo repetitivo de encima, es un empleado que libera tiempo para dedicarlo a otras cosas de mayor valor para la empresa y para sí mismo. Y esto uno tiene que revisar los procesos, automatizar, y una vez que lo automatizó, o mientras potencia al empleado, le da asistentes virtuales, le da herramientas colaborativas, lo pone a innovar, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos la IA a escala y con responsabilidad. La IA solamente vale la pena si la hacemos a escala. Los esfuerzos puntuales nos ayudan mucho, pero cuando lo hacemos en forma generalizada, le lleva a la empresa a otro nivel. Ahora, la escala viene también con problemas, y para eso la empresa tiene que tener unos frameworks, unos modelos de gobernanza que mitiguen los riesgos. En nuestra empresa lo tenemos y funciona, casi todas las empresas lo están incorporando. Una cultura organizativa de alta confianza. Y ahí, Ale, si querés, complementame, porque vos sabés de esto. Es un lugar que atrae a la gente porque se le da tres cosas: seguridad psicológica, se puede trabajar, uno se puede trabajar tranquilo, no lo van a criticar, si se equivoca no lo van a penalizar, donde hay pertenencia a un grupo, donde uno está interconectado con un grupo y se beneficia del trabajo de los otros y los otros se benefician del trabajo de uno, y además todos comparten el mismo propósito. Entonces, habíamos dicho antes que los empleados hoy en día vienen en busca de un propósito, no solamente de la plata. Entonces, una cultura de este tipo, basada en la confianza, aporta muchísimo a eso. No sé, Ale, si compartís. Comparto absolutamente, lo dijiste muy completo, no hace falta que te complemente, está muy bien. Buenísimo, gracias. Entonces ya pasamos a los últimos dos slides, donde hablamos de la incorporación de ESG y propósito en las operaciones diarias. Una cosa que yo descubrí en la empresa donde yo trabajo, que es que junto a instancia de Alejandro Rafín, me metí a trabajar para ayudar a una ONG. Y una de las cosas que me sorprendió es lo bien que me sentí haciendo eso, encontrándole un propósito adicional a lo que hago en el lugar donde trabajo, sino que además vi, no sé, como a 30 o 60 compañeros míos en el mismo mood, sintiéndose muy bien, yendo a ayudar a los que no tuvieron las mismas posibilidades que tenemos nosotros. Es una recompensa psicológica enorme. Entonces, vale la pena enfocarse en estas cosas, porque hay mucha gente que eso lo va a valorar y va a aportar al employment branding. Conclusión. Tenemos que comprender las tendencias laborales futuras, todos estos aspectos del contexto, la volatilidad, la variabilidad, el ritmo acelerado de la disrupción,
en función de eso, implementar respuestas estratégicas. Las respuestas estratégicas nos permiten alinearnos con el contexto y dar una respuesta sólida. Y eso es lo que le va a permitir a las empresas lograr el éxito. No solamente eso, otras cosas también. La visión, el compromiso, etc. Lo que va a permitir el éxito para este periodo de 2025 a 2030, donde vamos a ver este cambio muy acelerado. Por lo menos así lo veo yo, como se decía en una época. Y acá termina la clase, pero quizás haya personas que quieran agregar a estas respuestas estratégicas que yo mencioné, algunas otras que se le vienen a la cabeza en este momento, o que la viven en su lugar de trabajo. Cecilia, por ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Fermín. Bueno, yo trabajo en Swiss Medical y la verdad es que hace unos 2 años, te diré, donde estamos trabajando fuerte con todo lo que tiene que ver con propósito, inteligencia artificial, cambio cultural, para entender que el cambio cultural a través de los comportamientos es lo que moldea, ¿no? A la organización y hacia dónde nosotros queremos ir con las personas. Trabajo en recursos humanos y eso es lo que acompaña el verdadero cambio estratégico para poder adoptar todas estas cosas que nos exige el contexto, los cambios, la innovación tecnológica, la demanda del mercado y demás. Tenemos que tener personas que puedan estar a la altura de eso y no son cosas que de un día para el otro se logren, ¿no? Y hay que armar estrategias, por lo menos desde el área de recursos humanos, que puedan acompañar eso. Y estamos en ese camino y muchas de las cosas que vos contabas me resonaban, ¿no? Y yo decía, bueno, para, todo esto lo estoy viendo, lo veo porque lo hacemos, todo lo que tiene que ver con marca empleadora, todo lo que tiene que ver de nuevo con inteligencia artificial, cómo lo aplicamos desde recursos humanos en la diaria para poder sacar tareas operativas o que nos genera valor y poder pensar y usarlo para crear y que sean disparadores, como cada cosa que hacemos ahora lo decimos, lo pasaste por el chat, ¿qué estás haciendo? Lo estamos sumando a entrenamientos que estamos haciendo virtuales para todos nuestros líderes, bueno, un montón de cosas. Y de nuevo, es un gran desafío, está buenísimo todo lo que nos compartís, porque no solo que lo veo, sino que aporta un montón desde los números, desde los indicadores y desde tu visión. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora haciendo, ¿no? Tratando de hacer este clic desde el lado del coaching, como poder también ver cómo podemos aportar desde ese lugar nosotros, ¿no? Siempre con la mirada central en la persona. Muteado, Fermín. No, decía, me siento mal hablándote a vos sobre temas de recursos humanos y más después de lo que acabas de comenzar. Es como decía Seinfeld, es como un mago tratando de entretener a otro mago y dice, ah, mira, un conejito. Pero qué interesante lo que estás viviendo porque estás en el centro de todo esto. Entonces, lo que te quería preguntar es si te animás de contar alguna historia de éxito, algún caso de éxito o algo de lo que te sentís orgullosa de haber hecho en este contexto. Bueno, para relacionarlo, sí, para relacionarlo con lo que estás contando hoy, la realidad es que la primera vez que pudimos utilizar inteligencia artificial para un proyecto concreto de recursos humanos fue algo muy lindo. Trabajamos la guía de comportamientos toda hecha con IA, donde obviamente nosotros pusimos el valor desde recursos humanos y lo que sabemos hacer, pero bueno, fue como, ¿no? Después sentarte frente a un líder cuando te dice, no, bueno, pero, o la gente de IT que lo usan para otro tipo de cosas, no, nosotros lo hacemos con esto, charlas donde, bueno, trajimos gente de afuera, especialista en el tema, solo para recursos humanos. Entonces, bueno, nada, desde mi rol estuve participando desde el inicio en todo este cambio cultural que estamos atravesando y cómo fuimos aplicando distintas estrategias para poder traccionar esto, que es un proyecto a largo plazo, desde el área, con comunicación, con streaming, con un montón de cosas nuevas que por ahí nunca habíamos hecho y que empezamos a hacer a pulmón, ¿no?
y conformando comités, trabajando con agilidad. Digo, yo hace casi 20 años que estoy en la compañía y entonces cuando miro cómo empecé, donde no había prácticamente área soft, ¿no? Yo estaba en las clínicas, después pasé por el ámbito de seguros y estoy en el ámbito corporativo, a lo que hacemos hoy, y digo, hay un abismo, realmente cambió el trabajo. Cuando la escuchaba, por ejemplo, a Gis hablar hace un ratito, que ella está también en la parte de salud, yo cuando gestionaba a la gente de ingeniería clínica, al principio eran de electromedicina, era un perfil más duro, más hard, y ahora son desde Haití, porque manejan software, digo, y cómo todo esto fue evolucionando en todas las distintas disciplinas que gestiono. La verdad que está buenísimo poder uno, ¿no? Desafiarse y decir, bueno, ¿cómo tengo que acompañar desde mi rol o cómo puedo? Y te obliga a estar así, ¿no? Ávidos de estas cosas que vos nos estás contando para poder estar a la altura. Qué suerte, Cecilia, estar ahí, ¿eh? Muy bueno, felicitaciones. Estoy aprendiendo un montón, siempre se aprende. ¿Sí? Me imagino, me imagino. Gracias. Creo que María Inés quería decir algo. Hola, sí, buenas noches. Sí, yo, bueno, también contar algo de primera persona, como contó Ceci, que yo trabajo en una siderúrgica y armamos todo un ecosistema de innovación en la cual hay programas de desarrollo de innovación y hay programas de atracción de talento, y estamos haciendo esto que vos contabas, de por medio de partners o consultoras, contratar talento temporal, digamos, por proyectos, y son ingenieros de datos, bueno, ciencias del comportamiento, sociólogos, son como carreras quizá no, algunas sí, pero otras no tan relacionadas con el mundo corporativo, y bueno, a partir de estos partners o consultoras se los va a contratar no por tiempo indeterminado, como quizás estamos todos los demás, ¿no? Entonces ahí como que empiezan algunas preguntas como qué pasa cuando la legislación no empieza a acompañar a los tiempos que las corporaciones necesitamos. Bueno, es cuando empiezan a jugar, justo es una startup, ¿no? Este partner, y creo que también va a ser muy, muy interesante para ellos. Y sí, a veces la legislación no va tan rápido como la tecnología, casi nunca. Nosotros tenemos en la región, en Argentina todavía no está tan bravo, pero en países como México o Chile es terrible. Prácticamente estamos muy limitados. Oscar quería decir algo también, ¿no? Sí, buenas noches. Yo soy la prueba viviente de la capacitación. Tengo casi 70 años, soy jubilado bancario. Hace 10 años fundé una consultora. Y bueno, hace 10 años que vengo estudiando distintos cursos, acudiendo a distintas universidades para hacer cursos y, bueno, la posibilidad de hacer esta maestría y también darme cuenta como jubilado bancario que he vivido esa etapa de la digitalización, ¿no? Salir del papel y entrar a la digitalización. Pero también me ocurrió hace casi 50 años como controlador de tránsito aéreo que egreso con el sistema Morse. En el correo argentino se usaba todavía para los telegramas el sistema Morse. Entonces cuando entro a rememorar estos cambios de 4 veces tuve que cambiar de profesión, y entro a rememorar todo ese paso comunicacional, este nuevo cambio de paradigma. Hace en la empresa, hace 1 año y medio, entrenamos un chatbot que se lo ofrecemos a las empresas para capacitar a su gente en las habilidades blandas. Desde que apareció ChatGPT lo usamos y usamos otras aplicaciones. Bueno, indudablemente esto de reinventarse me ha tenido que pasar a lo largo de mi vida, y sobre todo en estos nuevos paradigmas que se vienen dando, y que yo alguna vez, siendo alumno salesiano, cuando leía a McLuhan a principios de los 70, y hablaba de todas estas cosas, de la realidad virtual o de la virtualidad real, parecía ciencia ficción. Hoy, a los años, rememorando, digo, wow, qué grande que era McLuhan, Castell y todos esos autores que nos acercaron al futuro, y realmente hoy veo gente de mi generación que está haciendo lo mismo.
decir, hoy ya los abuelos vamos a la universidad, los abuelos nos reinventamos, la calidad de vida ha mejorado notablemente. Entonces, creemos que podemos llegar con mejor calidad de vida, sobre todo, y reinventándonos para ese futuro no tan lejano, ese futuro que está ahora, que nos está golpeando la puerta. Gracias, Fermín, por todo lo que nos trajiste. Me saco el sombrero ante vos, Oscar, la verdad que el paradigma de la reinvención. Y tengo 2 puntos en contacto con vos. Fui alumno salesiano y aprendí Morse en mi primer trabajo. Así que eso te habla. Es de la época de la radio en blanco y negro. Claro. Gracias, Fermín, gracias. Fermín, yo creo que por el tiempo, porque tenemos ganas de, con todo el aporte que nos diste vos, y como nos vas a acompañar hasta el final de la clase, seguramente van a haber más espacios de participación, de interacción y de debate. Yo creo que tenemos que poner un puntito acá, final, para poder seguir trabajando en el trabajo práctico, ¿no? que planteaba Alicia al principio de la clase. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión, y después le doy paso a Alicia para cerrar esta parte, hacer un break y volver a plantear el trabajo práctico como hicimos al principio. Yo vuelvo al principio de lo que decía Fermín, ¿no? Vuelvo a eso de que las cosas están cambiando muy rápido y de que nosotros, ¿no? Los profesionales, los ejecutivos, se ven muchas veces abrumados, ¿no? Y de ahí la necesidad de caminar juntos, ¿no es cierto?, con nuestros compañeros, con un coach, ¿no? Para poder hacer frente a todos estos desafíos que así de vistos parecen súper motivantes e interesantes, pero cuando los ejercemos en el campo, en el terreno de juego, wow, a veces son estresantes, son difíciles. Yo pienso que lo que tenemos que aprender acá es primero en la diversidad de alternativas, ¿no?, que tiene este futuro. Hay un montón de futuros posibles y no hay un único futuro. Cada empresa va a vivir el suyo, cada profesional va a vivir el suyo, cada mercado va a vivir el suyo, pero hay que tener un conocimiento holístico para no perdernos de ninguna oportunidad. Segundo, la empatía. Para poder ayudar a los demás tenemos que ponernos en el zapato de los demás, ¿no? Para poder asesorar a los demás tenemos que entender el problema desde el lugar donde el otro lo entiende, y créanme, eso no es tan fácil de hacer. Es quizás el desafío más grande que tenemos quienes tenemos la vocación de poder aportar valor a otro, ¿no? Hay que hacer lo que el otro necesita y no lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros pensamos. Y la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa, pero ojo, yo veo lo siguiente. Así como en la revolución industrial la máquina, en mi opinión, democratizó el trabajo, porque antes era materia exclusiva de los artesanos, ¿no? Así como muchas otras personas pudieron acceder al trabajo gracias a las máquinas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial democratiza el conocimiento, ¿tá? Pero cuidado con esto, cuidado en cómo utilizamos ese conocimiento, porque acceder al conocimiento puede parecer una respuesta rápida y fácil a la solución de problemas, pero el conocimiento sin una buena puesta en práctica puede ser una respuesta errónea al problema. Lo que quiero decir es, tenemos que tener profundidad para saber usar ese conocimiento. Si creemos que con ChatGPT, por ejemplo, o con cualquier otra solución de inteligencia artificial, vamos a solucionar un problema sin entender ese problema, sin navegar en profundidad los impactos, vamos a estar cometiendo un error enorme. Y eso también es parte, a veces, de nuestro asesoramiento, ¿no es cierto? No olvidarnos que las soluciones fáciles pueden ser de muy corto plazo. Tenemos que seguir con la disciplina de buscar solucionar los problemas con profundidad. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que también nos trae la inteligencia artificial. Se democratiza el conocimiento, pero hay que saber hacer un buen uso de ese conocimiento. Y eso implica una disciplina que es la profundidad del entendimiento y no la simplicidad y la mera velocidad de tener una respuesta inmediata. Así que quería compartir esas pequeñas reflexiones. Y, Lisi, ¿qué hacemos? Excelente reflexión. ¿Vamos al me break? parece que había Sofía quería decir algo, me parece. Sí, no importa, ¿sí? pero vamos al break, es para acompañar lo que dijo Alejandro, pero
Estamos bien. No, dale, contalo rápido y después hacemos el break, no te preocupes. Bueno, lo cuento rápido, que mientras yo escuchaba a Fermín, yo soy psicóloga, trabajo en orientación vocacional y bueno, cuestiones laborales así. Mientras escuchaba a Fermín estaba como con esto que acabas de decir, Alejandro, de un poco ver cómo educar, ¿no? Cómo acompañar, cómo acompañarnos entre todos, un poco en esto de saber utilizar la inteligencia artificial con criterio. A mí me está pasando que trabajo mucho con pacientes adolescentes donde se autodiagnostican trastornos graves porque le preguntan al chat cosas que les pasan y estamos trabajando con esto de, por favor, no te metas en el chat, vamos paso a paso, no te llenes de información que abruma, que después no se sabe bien cómo manejar, esa información está generando muchísima ansiedad. Entonces, bueno, es un tema, la verdad, que nos estamos encontrando como de esto, de gestionar un poco cómo llega esta información a cada uno, ¿no? Gracias. Oh, buenísimo, súper importante. Gracias por compartirlo. Y tenemos a Jorge. Qué honor que te hayas quedado todo este tiempo, Jorge, que estés con nosotros. Adelante. Me quedé. Buenas noches a todas y todos. Gracias Alejandro y Lisi por la invitación. Fermín, un gusto conocerte y un placer escucharte. Y me encantó la presentación que hiciste, muy dedicada, muy detallada y con mucha amorosidad. Pero de alguna manera los alumnos tienen algo más para llevarse, más allá de la presentación per se. El análisis crítico de las posibilidades que se le abren a nuestros alumnos y graduados en aplicar las nuevas herramientas que ellos incorporaron a lo largo de 2 años de carrera en los nuevos procesos formativos que van a tener que implementar las empresas para alcanzar con éxito la transformación para el año 2030. Es un gran desafío. Hay pocas personas que están preparadas para eso. Y nuestros alumnos están preparados para eso. Entonces espero que lo sepan aprovechar, que lo sepan disfrutar. La verdad que los comentarios de Fermín consolidan este proceso formativo, le dan más estructura aún, más propósito aún al esfuerzo que ustedes vienen haciendo en cuanto a la inversión de tiempo y recursos a lo largo de 2 años. Y el futuro es prometedor. En tanto y en cuanto expandamos conscientemente nuestro mindset y apliquemos a los nuevos horizontes las herramientas que fuimos incorporando a lo largo del sendero. Fermín, un gusto conocerte, ya vamos a hablar, no quiero robar cámara porque lo importante son ustedes. Agradecerte de nuevo tu participación, Alejandro y Lisi, gracias por el invitado que han traído, que es de lujo, y espero que los alumnos se enriquezcan tanto como me enriquecí en lo personal escuchándolo a Fermín. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que comentarios muy buenos. Sí, lo hice con mucha dedicación y con mucha amorosidad, como decís vos, pero también encontré acá una audiencia, un alumnado espectacular, donde no sé si lo adquirieron en la carrera o ya lo traían de antes, pero hicieron contribuciones muy profundas. Así que un placer haber compartido estas horas con ustedes. Ahí, Fermín, no te presentamos a Jorge, pero es el director de la carrera. Sí, Sí. tendría que haber presentado de entrada. Yo pensé que se iba a presentar él, pero bueno, él. No hace falta, Alejandro, no hace falta. No, sí, como que no, un gusto. Gracias. Así que, por favor, al contrario. Lisi, ¿qué hacemos? Bueno, ¿O si les primero parece, vamos a presentamos el hacer, trabajo? sí, vamos a hacer el descanso que es necesario de 10 minutos. Regresamos entonces a las 9. Por favor, sean puntuales porque vamos a dar comienzo ya a la actividad de equipos. Mientras tanto, Nicolás, como nuestro mentor académico estrella, nos va a ayudar a armar los equipos. Así que yo diría, vamos a hacer un recordatorio de que viene la actividad. Voy a compartir nuevamente el acceso al Drive y de allí nos vamos directo a salas. Cualquier consulta, tenemos el chat para llamarnos, para poder acercarnos si necesitan trabajar sus consignas respectivas. ¿De acuerdo? Vamos a descansar unos minutos, 10 minutitos, volvemos a las 9. Nos vemos. Hasta luego, buen descanso.